Oigo que hay entre ustedes disensión, y en parte lo creo. Entonces, cuando se reúnen como iglesia, como pueblo de Dios, recuerden que la iglesia no es el templo. La iglesia es la congregación, la asamblea de creyentes. Entonces dice, cuando ustedes vienen a reunirse como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones, y en parte lo creo. Disensiones es divisiones. Entonces se formaba esa división. Entonces habían perdido el propósito de reunirse. Habían perdido el propósito de reunirse. Venían a la iglesia solo para hacer división. Entonces venían a la iglesia, pero habían perdido el propósito. ¿Por qué venían? Aquí no existe eso. En otras iglesias por allá sí la gente pierde el propósito. Aquí todos ya saben, aquí vienen a la iglesia. Entonces y también venían a la iglesia solo a hacer divisiones. Aquí no viene nadie de estos hermanos. Ellos van a otra iglesia. Aquí en mi iglesia todos vienen a no hacer divisiones ni a hacer grupitos, sino a tener ese compañerismo. Usualmente los grupitos se hacen cuando uno empieza a compartir esto. Entonces se aleja uno del otro, se aleja el otro del otro. Entonces aquí no existen los chismes que forman grupitos. En la iglesia de Corintio habían 4 grupos. Vamos a verlos ahorita. El 19 dice, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Note lo interesante que dice el apóstol Pablo, que está bien, están en problemas, dice, pero dice el apóstol Pablo que es preciso o es necesario. En algunas veces es necesario que resalte el problema. En algunas veces es necesario que resalte lo que está dañando. En algunas veces, dice el apóstol Pablo, es importante que salga el cáncer que no se ve. Y un ejemplo también es de que a veces tenemos un pequeño dolor y cuando vamos al doctor era cáncer. O cuando vamos al doctor era esto. O cuando vamos al mecánico a ver el carro, vamos por un ruidito, pero encontramos el mero detalle. Y qué bueno encontrarlo, dice el apóstol Pablo, porque se le busca solución. Entonces en este caso el apóstol Pablo dice, qué bueno que hay entre ustedes partidismo. Y como les dije a un principio, la palabra aquí partidismos tiene referencia no a hacer divisiones de grupo. Estamos en las divisiones de grupo, pero partidismos viene de la palabra también partidos políticos. Entonces políticos, ustedes conocen que la política hace un partido político, otro partido político. Aquí en Estados Unidos solo hay 3, demócratas, republicanos, y están los independientes, que son personas independientes, pero en realidad solo hay partidos. Pero en nuestros países hay muchos partidos, entonces se ve como política. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, están haciendo política entre ustedes mismos. ¿Y qué hace la política? Formar grupos, para poner grupos contra grupos. Entonces, ¿por qué no es bueno formar grupos en la iglesia? Porque nos ponemos uno contra otro. Nos ponemos uno contra otro. Usualmente yo cuando veo que alguien ya quiere empezar a hacer así, luego voy a escuchar qué es lo que están diciendo para poder parar los grupitos. Porque se empiezan a formar y a veces la gente lo hace porque no saben, pero así se empiezan. Y de ahí pero ese es el problema cuando hacemos grupos en la iglesia. Entonces aquí en la iglesia yo siempre tengo prohibido hacer grupitos, y a mí me gustaría que la iglesia algún día llegue a ser solo una unidad y que no hayan muchos grupitos. Vea los grupos que había en Corintios. ¿Alguien se acuerda sin ver la pantalla? ¿Se acuerdan de los 4 grupos? El de Pablo, ya está viendo. Rescátenla. Y de Cristo Jesús. Entonces dice el capítulo 1 versículo 12, dice, me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Pedro, y otro, yo de Cristo. ¿Se acuerdan? 4 grupos, 4 divisiones habían. Y este problema es el que les afecta aquí.
Entonces es el mismo problema. Entonces si no se resuelve, por eso el apóstol Pablo empieza resolviendo el problema al principio para que no afecte hasta el final. Entonces es el mismo problema. Ya si usted quiere escuchar las enseñanzas completas que estuvieron buenas, regrese ahí, ahí están en mi canal de YouTube, ahí están las enseñanzas de los partidos, de los estudios anteriores. Para que se vea, dice el apóstol Pablo que es necesario, es preciso para que se vea quienes pasan la prueba. Por ejemplo, dice para que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. No dice los que son reprobados, sino los que son aprobados. Quienes pasan la prueba. Entonces es necesario que se manifiesten para que se vea quiénes son los que pasan la prueba. Y los que no pasan la prueba no son descalificados, sino al final vamos a ver que si no pasan la prueba es para que se reajusten, para que después vuelvan a tomar el examen y vuelvan a hacer la prueba. Es como parecido a las Olimpiadas. Los atletas olímpicos intentan una vez y si no califican, entrenan y buscan otra competición y vuelven a hacer otro trial, como dicen en inglés, otra prueba hasta que hacen el tiempo y calificamos. Entonces el apóstol Pablo usa la palabra aquí aprobados para ver quiénes aprobaron y quiénes no para descalificar, sino para reajustar o hacer los cambios necesarios. Y los que no pasan, que corrijan sus errores. ¿Estamos bien? Continuamos. El 20 dice, porque cuando se reúnen en uno, y aquí está lo que él decía cuando se reúnen como iglesia. Dice, porque cuando se reúnen en uno, la palabra ahí en uno es muy común en el Nuevo Testamento. Usted va a escuchar, en uno estaban a una. Entonces la palabra en uno es cuando se vienen a la iglesia y se hacen así. Y hacen esa coinonía. Entonces cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor. Dice, cuando vienen a hacer iglesia, cuando vienen a hacer coinonía o compañerismo, eso no es para comer la cena del Señor. Pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se haya embriagado. Ahora, dice, se reúnen en uno, lo que les explicaba, como un solo pueblo. Cuando viene uno a la iglesia, se viene a reunir como un solo pueblo, como iglesia unida. Entonces eso es lo que quiere decir, se reúnen en uno, como en uno. Entonces a ser un solo pueblo, a ser una iglesia unida. Ellos creían que estaban celebrando la cena del Señor, pero no, habían perdido el enfoque. Entonces ellos creían que estaban celebrando la cena del Señor, pero habían perdido el enfoque. Entonces vamos a ver más adelante eso, pero el contexto aquí es de estos versículos, el contexto es que se adelantaban a comer la cena del Señor. Y para ir más al contexto creo que ya he explicado aquí que la cena del Señor no es nada que ver con lo que las iglesias occidentales practican la cena del Señor. Sé que los que vienen de la iglesia católica comen a la hostia. Entonces, yo tengo esas mis waffles, le llaman en inglés. Tengo ahí y la uso solo cuando le voy a dar Santa Cena a alguien al hospital que está enfermo. Entonces le doy la hostia a los pequeñitos así. Aquí con nosotros partimos el pan francés. Entonces, si en otras iglesias tienen un pan especial, otras iglesias, las judío cristianas o las iglesias mesiánicas compran el pan sin levadura, una tortilla que venden en las tiendas judías. Entonces, pero la mera cena del Señor era de que uno traía su propia comida. Yo cocinaba en la casa, ellos cocinaban en su casa y venían. Y ya cuando terminaba la adoración en los templos judíos, ya todos se ponían a comer. Ponían las tendaladas. Usualmente no creo que ponían mesas. Usualmente acostumbraban a comer así en grupos, en familias. Entonces ya sacaban su comida y quien no tenía le daban de comer. Entonces si alguien no traía comida, recuerden que habían 4 grupos. Los esclavos, que eran ¿de quién eran los esclavos? De Cristo.
Entonces los esclavos que pertenecían al grupo de Cristo, ellos posiblemente no tenían que comer. Y estaban los pobres que pertenecían al apóstol Pablo, tal vez no tenían que comer. Entonces, y los que traían sus grandes banquetes, y estaban los de Pedro y los de Apolos. Los de Apolos eran los millonarios en la iglesia que tenían dinero. Entonces ellos traían sus grandes, buenas comidas, traían el Portos y el Olive Garden que podían traer a los grandes platones de comida. Entonces, y los que pobrecitos que no tenían, se quedaban viendo nada más. Ni siquiera frijoles algunos. Entonces, volviendo al contexto, entonces cada quien traía su comida, su olla a su casa. Terminaba el culto, entonces ya compartían la cena y todos comían. No era hostia ni era un pedacito de pan, sino que era comida completa, un buen manjar de comida. Entonces, eso es lo que sucedía en la cena del Señor. Entonces, ahora, volviendo a nuestro contexto, nosotros, ¿por qué usamos el francés o el bolillo? Porque es algo de nosotros. Digamos, es algo que nuestra tierra produce y nuestra cultura come. Entonces, por eso nosotros usamos bolillo. Entonces yo me hubiera querido usar tortillas, y creo que seríamos bien acertados, porque lo que nosotros tenemos, de eso le entregamos al Señor. En el caso de los hermanos venezolanos, arepas, una buena arepa sin muchos condimentos, eso sería un buen pan para compartir la cena del Señor. En el caso de Cuba, ¿cuál es lo que comen en vez de tortilla? El pan. Bueno, estamos bien. Portos. El otro contexto entonces es que se embriagaban. En aquel tiempo se usaba vino de a de veras. Incluso algunas, creo que la mayoría de las iglesias católicas y las iglesias ortodoxas usan vino de a de veras. Incluso a mí, cuando llegan personas que todavía asisten a la iglesia católica, me dicen: pastor, yo no puedo tomar vino. Dicen: no se preocupe, no es vino, es jugo nada más de uva. Entonces ya, bueno, que siempre a veces me llegan a preguntar que no quieren participar con nosotros de la comunión, porque ellos piensan que es vino, pero la verdad que nosotros usamos jugo de pura uvas. Entonces, pero hay iglesias que todavía usan vino. Entonces, y en aquel tiempo se usaba, pero usa un vino no como el que ahora usan, porque ahora usan un vino para emborracharse. Entonces, aquellos habían los vinos para celebrar. Entonces ellos llevaban su vino y se ponían a tomar, y de repente quedaban embriagados o borrachos, o no sé cómo dicen en su pueblo, pero quedaban así. Entonces a muchos venían y se ponían a tomar, llevaban de más y aprovechaban y tomaban. Entonces teníamos estos dos contextos. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Estamos bien? ¿Vamos ok aquí? El 22 dice: ¿acaso no tienen casa? Y aquí el apóstol muestra el problema. Ahora una pregunta: ¿por qué permiten el problema? Entonces, ¿acaso no tienen casa en donde comer y beber? Dice el apóstol Pablo. Si el propósito de ustedes es venir a comer y a embriagarse a la iglesia, mejor háganlo en su casa. Porque si el propósito de ustedes es eso, están equivocados. El propósito no es venir a comer aquí a la iglesia, ni venir a tomar a la iglesia, supuestamente celebrar la cena del Señor. No, si ese es su propósito, coman en su casa, que para eso tienen su casa. Y el apóstol Pablo, entonces, habían perdido el simbolismo de compartir la mesa del Señor. Ahora, o beber, o menosprecian la iglesia de Dios. Note que cuando hacían eso, como perdieron el enfoque, ahora caen en el otro problema. Entonces, cuando hacen eso, dice, o menosprecian la iglesia de Dios, estaban menospreciando la iglesia de Dios y avergonzando a los que no tienen. Entonces, así, dos errores cometían aquí: despreciando la iglesia y avergonzando al que no tenía. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? No los alabo, dice el apóstol Pablo. Ahora, habían perdido el simbolismo de compartir la mesa del Señor sin ver allá. ¿Qué significa para nosotros una mesa? Donde comemos.
Para el pueblo judío, la mesa significaba algo, era algo sagrado. Entonces, era un momento sagrado. La mesa del Señor era un momento sagrado. Un momento donde todos guardan sus teléfonos. Bueno, en aquel tiempo no tenían teléfono, pero el papá le podía dar un buen coscorrón al quien está comiendo con el teléfono. Para la cultura judía es sagrado comer. Es porque el alimento es el que nos da la vida. Es el que nos sustenta. Gracias que me está ayudando. Yo la necesito cuando no está Isabel. Me siento preocupado que me ayuda. Todos deberíamos. Debería ser un momento sagrado. Yo recuerdo, tengo una imagen. Yo no recuerdo cuántos años teníamos, pero mi papá había conseguido una parcela, un terreno muy lejos, por el oriente, por un lugar en Guatemala. Y yo recuerdo que nosotros nos íbamos a hospedar ahí porque nuestro terreno estaba dentro de la montaña, bien lejos, y eran poquitas casas ahí. Entonces yo recuerdo que entramos a una casa donde el mero patriarca, el viejito, el señor de la casa, nadie comía hasta que la mesa estaba servida y todos se sentaban y él hacía una pequeña oración y comían. Todos se quitaban sus gorras. Y yo recuerdo que se iba a levantar de la mesa. Yo todavía me recuerdo un muchacho. Yo me quedé, para mí era algo nuevo, porque nosotros no lo practicábamos, pero él, me acuerdo cuando se levantó, yo tenía como unos 9, 10 años tal vez, pero esa imagen quedó a mí que el muchacho se quitó su gorra y cuando se levantó hizo así. A todos los que estaban en la mesa, incluso hasta nosotros, así. Y buen provecho, buen provecho, buen provecho. Se levantó y se fue. Yo todavía tengo esa imagen. Entonces, en las culturas así. Entonces, la iglesia, la mesa debe de ser un lugar sagrado. Eso era para los tiempos judíos. Para nosotros, desafortunadamente, ¿verdad, hermana Isabel? Para nosotros, y sobre todo para el pobre en Estados Unidos. Y no quiero hacerlo sentir mal. Debería hacerlo sentir mal, pero no quiero rescatarlos un poquito. Yo no soy tan fuerte como el apóstol Pablo. Entonces, a veces aquí en este país no nos permite sentarnos a la mesa porque a veces el papá trabaja, no está, la mamá trabaja, no está, alguien tiene que hacer algo, entonces no tenemos ese privilegio de poder juntarnos, como tal vez cuando no tenemos la presión de un trabajo que nos obliga a estar a cierto horario. Entonces, y no podemos. Entonces, por eso yo siempre cada acción de gracias trato de insistir a la congregación, tomen un tiempo y hagan una cena formal y puedan volverlo sagrado. Entonces, lamentablemente no tenemos, pero aún no es excusa. El día que podamos tener un tiempo sagrado en la mesa, creo que es bueno hacerlo. Y decir a mi hijo, ¿sabes qué? Y esto creo que debería ser para todos, aún cuando no nos reunamos. Deja el teléfono ahí, deja la tableta ahí, come y después vuelves. Es un tiempo sagrado. Entonces, pero ya me voy a ir de regañarlos porque creo que los papás van a salir más regañados. Entonces, unidad en todo. Cuando se sentaba un judío a la mesa era unidad en todo. Porque yo me siento enfrente de ti, me siento a la par tuya, tenemos unidad. Compartimos la misma mesa, entonces era unidad. También la muerte de Cristo, entonces también era cuando sentaban, era la muerte de Cristo. Vamos a verlo más adelante. Dos preguntas fuertes que hace el apóstol Pablo. Dos preguntas fuertes. La primera está ahí, dice, o menospreciar la iglesia de Dios. Esta es bien fuerte, porque les da duro a los hermanos que habían perdido el concepto de reunirnos en la iglesia. Dice, ustedes están menospreciando la iglesia, ¿no se dan cuenta? Y están avergonzando a los que no tienen. Entonces, son dos preguntas fuertes del apóstol Pablo. ¿Menosprecian la iglesia de Dios? Lo están haciendo cuando no tenemos el significado de iglesia. Avergüenzan a los que no tienen. Y es una gran diferencia a los primeros días de la iglesia o la iglesia de Jerusalén. Si vemos en Hechos 4, 32 al 36, dice que todos los hermanos tenían las cosas en común. Y dice que todos traían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles daban la orden para que los 7 diáconos lo repartieran
para que todos comieran iguales. Vemos una iglesia en coinonía, una iglesia en unidad, que nadie tenía más ni nadie tenía menos. Dice que nadie decía ser dueño de lo que era suyo, sino que todo lo ponía a disposición de los apóstoles. Entonces vemos una gran diferencia a la primera iglesia de Jerusalén a la iglesia de Corintios. Entonces no perdamos el enfoque. Amén. ¿Preguntas y comentarios? Continuamos. ¿Listos después del regaño? ¿Estamos bien? Preguntas, lección práctica. ¿Cuánta reverencia tenemos para la iglesia como lugar de adoración y coinonía? Estas son preguntas para el alma, no son para mí. ¿Cuánta reverencia tenemos para la iglesia como lugar de adoración y coinonía? ¿Sabía que para mucha gente el lugar de adoración no vale nada? Lo tratan mal, lo desprecian. Incluso aquí me pintaron una vez la partecita de la iglesia, le hicieron el graffiti ahí, los que estaban poniendo territorio en la iglesia de Dios, estaban queriendo ponerle territorio. Ahí está todavía la marca, creo que todavía está ahí. Pero dejándolo a ellos, para nosotros aquí en casa, ¿cuánto nosotros amamos la iglesia? ¿Cuánto la valoramos? ¿Cuánto la respetamos? ¿Qué es para nosotros? ¿Cuánto nosotros de nuestra parte enfocamos para tener coinonía con la iglesia, con los demás creyentes? ¿Cuánto respetamos el valor de cada creyente que viene a la iglesia por buscar paz, para orar a su Dios, para expresar su fe, para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto respetamos su devoción de ellos? ¿Cuánto? ¿Qué significa ¿Qué significado tiene para ti compartir una mesa de alimentos? Nosotros aquí solo ofrecemos café los domingos. ¿Qué significa tomarme un café en el lugar santo? ¿Qué significa sentarme y compartir una taza de café con mi hermano, con mi hermana? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo te fue? ¿En algo te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? Ese es el propósito de coinonía. Yo no esfuerzo a la hermana Meche para que vaya corriendo a traer pan y ponga café ahí, quitándole su tiempo. No ese es el propósito. El propósito es que podamos sentarnos como iglesia. ¿Cómo estás? ¿Te fue mal en la semana? Hacemos coinonía. ¿Qué tal el primer domingo del mes? Cuando traemos algo para compartir. Aquí todos van a echar la cabeza porque muchos no traen. Yo ya tengo algunos meses que no he traído, entonces hasta yo agacho la cabeza. Pero el propósito de tener coinonía el primer domingo del mes es ese. Yo quiero traer de lo que el Señor me bendijo esta semana. Quiero bendecirte con lo que es mío. Quiero bendecirte con mis arepas, quiero bendecirte con mis frijoles, quiero bendecirte con mi famosa ensalada de pollo que yo hago. Algunos no han tenido el privilegio de comer de mi ensalada de pollo, pero ya la van a probar ya. Entonces, quiero bendecirte con eso, a prueba de lo mío. Compartimos. ¿Se contestaron la pregunta entre ustedes ahí? Diga conmigo, háblame Señor, háblame Señor, háblame a mi conciencia. Continuamos porque los veo con sueño, asustados, o preocupados, o regañados. O regañados. Continuamos. El 27 dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa. Entonces aquí el apóstol Pablo ya deja el problema. Ya dejamos el problema. Vamos a buscar la solución. ¿Listos? Si estaba preocupado, vamos a buscar la solución. Entonces a mí me encanta el apóstol Pablo porque nos dice nuestras sinvergüenzadas. Iba a decir sinvergüenzadas, nuestras problemas. Nuestras debilidades, gracias. Debilidades, perdone por las palabras sinvergüenzadas. Debilidades. Y nos da la solución. Entonces la solución empieza en el 27. Dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indignamente. Entonces lo que ellos estaban haciendo
era algo, vamos a leerlo todo. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Esto lo leímos al principio, ¿verdad? Sí lo leímos, vamos a adelantarnos. Okay. Aquí estamos. El 27 dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, como ellos habían perdido el enfoque, estaban haciendo algo indigno. Digno e indigno. La palabra digno es que esto es aceptable y esto es despreciable. Esto es esta abominación y algo deleitable. Entonces esto me deleita y esto es abominación. Y la palabra abominación es algo que no se soporta. Entonces esto, dice el apóstol Pablo, esto lo están haciendo que no se soporta. Por eso él dice, ya no sé qué decirles. Entonces ellos habían perdido el enfoque, estaban haciendo algo indigno. Entonces dice, será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es lo delicado. Cuando yo pierdo el propósito de la cena del Señor, entonces me convierto a venir a hacer algo indigno, pierdo el propósito de la iglesia, entonces dice que yo soy culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Entonces, ¿a qué el apóstol Pablo se refiere a esto? Culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere? Dice que si yo lo hago indigno, yo soy culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo con esta última frase es de que yo me asimilo a los que mataron a Cristo. Entonces, si yo no entiendo qué significa la comunión a la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, ustedes están haciendo partícipes, y si ustedes están comiendo lo que representa la muerte y la muerte de Cristo, ustedes se están comiendo la muerte. Están participando con los soldados romanos que apuñalaron su costado. Están participando con aquellos que dieron el latigazo a Cristo. Están participando con el mismo que lo condenó. Pues como no saben lo que están haciendo, que es esto significado que vamos a ver a continuación, están participando. Por eso es que ustedes son culpables de la muerte de Cristo. Es decir, si yo participo en la cena del Señor sin saber lo que significa, yo soy culpable de la muerte. A mí se me acredita que yo lo maté. Eso es lo que literalmente está haciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, por eso es importante saber el propósito. Entonces, la reverencia de la cena del Señor. Entonces, vamos a ver la reverencia de la cena del Señor. ¿Quiénes eran los no dignos? Entonces, los indignos y los dignos. ¿Quiénes eran los dignos? Los no dignos, los que habían perdido el propósito de la cena del Señor. Habían perdido completamente el propósito de participar de ese sagrado mandamiento. Quienes venían a embriagarse. ¿Sí? Que ellos eran los indignos. Quienes hacían pasar vergüenza a los pobres. Esos eran los indignos. Los que se estaban culpando o acreditando la muerte de Cristo. Entonces, los que habían perdido el enfoque, lo que significaba la cena del Señor, quienes venían a embriagarse o a emborracharse y quienes se ponían en vergüenza a los pobres. Entonces, ellos eran culpables. Participaban en la matanza de Cristo. Eran partícipes de la matanza de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está queriendo explicarles aquí es que casi literalmente ellos eran también los que iban atrás de Cristo golpeándolo o matándolo. Es lo que está diciendo. Entonces, quien participa de la cena del Señor sin saber su significado, es más o menos eso lo que pasa. Porque el pan es el cuerpo y el vino es la sangre. Porque el pan es el cuerpo y el vino la sangre. Muy bien. El 28 dice, por tanto, examínese. Ok, el apóstol Pablo dijo que esto ustedes no sabían, estaban haciendo esto, no sabían tal vez. Ahora,
Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio, come y bebe para sí. Sin ver la pantalla, ¿qué vemos ahí? sin ver la pantalla, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos? Dice, por tanto, examínese a cada uno a sí mismo. Nosotros aquí en la iglesia, cuando participamos este domingo que tuvimos, participamos de la cena del Señor. Después de que hacemos una oración colectiva, damos un tiempo para que uno se examine y uno pida perdón al Señor y pida perdón al prójimo. Entonces lo hacemos aquí. Usualmente siempre decimos, tome un minuto ahí entre usted y Dios y póngase a cuenta con el Señor. Entonces la palabra clave aquí es discernir. En el versículo 28 la palabra clave es discernir. Dice en el 29, perdón, porque el que come y bebe, y aquí está, no discerniendo. Entonces, esa es la palabra clave. El que come y bebe, si no discernir, no discerniendo, no entendiendo, no sabiendo el concepto, no sabiendo el significado. Entonces la palabra clave es discernir. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué significa participar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? En la iglesia, a mí unas partes que me gusta en la iglesia católica es de que antes de que hacen la primera comunión, les dan muchas clases para que puedan participar de la primera comunión. En la iglesia protestante evangélica no se practica mucho darle mucha enseñanza. Entonces la iglesia ortodoxa también lo hace. Entonces la iglesia protestante debería de hacerlo y dar esa enseñanza. Continuamos. Entonces la palabra clave es discernir. ¿Qué quiere decir? ¿Estoy consciente de lo que significa este mandamiento? Discernir es preguntarme, ¿estoy consciente? ¿Qué significa cuando como el pan? ¿Qué significa cuando bebo de la copa? ¿Qué significa? Si no sabes lo que estás haciendo, no comas. Si no sabemos, ahora ustedes aquí ya no tienen opción. Los que no vinieron ahora y los que no van a escuchar el mensaje, si ustedes ya van a saber lo que están haciendo, entonces ya van a poder participar porque saben. Entonces, pero si no sabes lo que estás haciendo, no lo comas, porque acarreas juicio o condenación. Eres condenado o culpable por la muerte de Cristo. Cuando yo no entiendo el significado, recuerden que la palabra clave es discernir. Cuando yo no entiendo, cuando yo no sé el propósito, el motivo o razón y circunstancia, dijo el Chavo del 8, yo soy culpable, somos culpables de la muerte de Cristo. Y note que dice que acarreamos juicio. Acarreamos juicio. Dice, juicio come el juicio y bebe el juicio. Nosotros mismos lo estamos bebiendo y comiendo. Continuamos. ¿Cómo vamos, hermana Meche? ¿Está bien? El 30 dice, porque por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, porque no discernimos. Muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen, y muchos incluso, dice, han muerto. Porque ¿por qué? Porque matar a alguien, de acuerdo a la ley, también debe ser muerto. Entonces, como mataron a Cristo, entonces muchos también ya murieron, dice, muchos duermen. El 31, pero si nos examináramos bien a nosotros, y esta es la clave, si algo vamos a aprender de estos versículos es el 31. Pero ok, está bien, no sabían, no tenían idea, ahora sí, pero si nos examináramos bien
a nosotros mismos, no se nos juzgaría. No se nos juzgaría. Entonces la palabra clave es discernir. Estoy consciente de lo que significa este mandamiento. Creo que esto ya lo vimos. La clave entonces es discernir. El 32 dice, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Todo juzgamiento tiene que traer disciplina. El apóstol Pablo no quería hacer sentir mal a la iglesia, no quería pasar la vergüenza, no quería condenarlos, sino quería disciplinarlos. De último usa la palabra disciplina. Entonces, pero siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Entonces la palabra también clave es disciplina. Todo juzgamiento tiene que traer disciplina, corrección. Si usted no va, lamento decirle que no vamos a terminar ahora, pero si usted no va a buscar disciplina, corrección en una disciplina, mejor no lo haga. Porque toda disciplina tiene que traer a corrección. Entonces, si usted va a juzgar a alguien, tiene que tener un propósito de disciplinar o corregir. Entonces, Dios nos corrige para evitar consecuencias. Dios nos corrige para evitar consecuencias. En este caso le quería ahorrar muchos problemas a la iglesia, por eso está corrigiendo. Entonces, Dios nos corrige para evitar consecuencias. La buena corrección evita el sufrimiento. Toda corrección, y a veces nuestros hijos no entienden, nosotros de adultos entendemos que nuestros padres querían el bien para nosotros. Pero lamentablemente cuando uno es joven o adolescente, no le entran esas palabras. Pero es que te lo estoy diciendo, es por tu bien. Tú no me entiendes. Tú no sabes, tú no conoces mi vida. ¿Han escuchado estas palabras de los jóvenes? ¿Sí? Ya cuando estamos viejos, tenían razón, ya que nos hemos dado en la nariz. Entonces, la buena corrección evita el sufrimiento, nos evita el fracaso. La buena corrección nos evita el fracaso, por ende nos lleva al éxito. Cada vez que usted trate de corregir a alguien o trate de amonestar a alguien, dele la solución también como el apóstol Pablo. Dele el camino, dele la salida. Usualmente nosotros somos buenos para poner en mal a alguien o para hacer sentir mal a alguien, pero lo dejamos ahí sentido mal. No, lo hacemos sentir mal. Ok, ahora le doy la solución. Mire, esto que está haciendo no está bien. ¿Qué tal si es así? ¿Qué tal si intenta así? Buscamos, le damos la solución. Entonces, ahí tenemos un consejo para la vida diaria. Entonces, si lo hizo sentir mal, busque la solución. Ayúdelo a salir adelante. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Claros? ¿Clear like water? ¿Claros como el agua? Muy bien, entonces creo que terminamos aquí. La otra semana vamos a ver yo quería llegar a la cena del Señor porque está preciosa. Espérense, vamos a terminar estos últimos versículos. El 33. Así que, hermanos míos, y aquí es la buena noticia, listo para la buena noticia. Así que, hermanos míos, ya fuimos examinados, ya fuimos disciplinados. Ahora, así que, hermanos míos, cuando se reúnan, ahora sí, los que no quería que se reúnan ahora aquí, vuelvan a reunirse. Cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si la clave es que no se aguantaban el hambre, coman algo en la casa para que no les esté tronando las tripas en la iglesia. Y esperan, dice. Cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, no se adelanten. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Espérense cuando llegue. Entonces, aquí está la clave en estos últimos versículos. Comer junto a la cena del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, ok, estaban equivocados, ahora ya tienen. Espérense. Si les da hambre, coman una merienda en sus casas, una fruta, y ya van a tener El propósito de comer en la iglesia es para compartir unos con otros.
Entonces ya lo expliqué, el propósito del café y el convivio, ya no voy a meterme ahí, ya estuvo. El apóstol Pablo promete una futura visita a la iglesia de Corintios. No creo que haya llegado, es muy probable que ya no tuvo tiempo el apóstol Pablo, es muy posible que sí, no hay referencia a que el apóstol Pablo hiciera otra última visita a la iglesia de Corintios, pero dice, las demás cosas las pondré en orden cuando llegue.